Hubo un tiempo en el que las motos eran simples, ágiles y hechas para disfrutar cada curva, y la Honda CB1400 fue una de las mejores en hacerlo. Con un motor rabioso heredado de la CBR 400RR y un diseño adelantado a su época, esta joya merecía brillar, pero el destino le jugó en contra. Hoy es una moto de culto, difícil de encontrar pero imposible de olvidar. ¿Qué pasó con ella? Vamos a recordar su historia. A finales de los 80, Honda estaba en plena efervescencia creativa. Venía de cosechar éxitos con motos deportivas como la CBR 600F y la legendaria serie BFR, además de dominar el mundo del off-road con las XR. Pero no todo era adrenalina y tierra. Honda también tenía un pie en el mercado de scooters urbanos con modelos como la Honda Elite, que eran perfectos para los desplazamientos diarios. En ese contexto, la marca nipona quiso unir lo mejor de ambos mundos, la emoción de las deportivas con la practicidad de las urbanas. Así surgió la idea de la CB1400, que prometía ser una moto ligera, maniobrable y con un motor deportivo, pero sin asustar a los pilotos novatos con una posición de manejo extrema o un precio desorbitado. El motor de la CB1400 venía directamente de la CBR 400RR, una deportiva de altas prestaciones del mercado japonés. Sin embargo, a diferencia de su hermana mayor, la CB1 presentaba un diseño naked minimalista, sin carenados y con un enfoque más relajado, ideal para la ciudad, pero con suficiente chispa para disfrutar en carreteras secundarias. Esta mezcla de deportividad y practicidad buscaba captar a los jóvenes motociclistas que querían algo más emocionante que una moto urbana básica, pero sin tener que lidiar con la complejidad y el coste de mantenimiento de una deportiva pura. El motor de la CB1400 era una auténtica joya de la ingeniería japonesa. Al provenir de la CBR 400RR, heredó no solo su capacidad para girar a altísimas revoluciones, sino también su tecnología avanzada para la época. Este tetracilíndrico en línea de 399 centímetros cúbicos contaba con doble árbol de levas en cabeza, DOHC, y 16 válvulas, lo que permitía una entrega de potencia suave pero explosiva en el rango alto de revoluciones. La verdadera magia ocurría gracias a su carburación precisa y a su caja de cambios de 6 velocidades bien escalonadas, que permitían exprimir cada uno de esos 55 caballos de fuerza. Aunque la cifra de potencia no pareciera deslumbrante hoy en día, en su momento era más que suficiente para convertir cualquier trayecto en una experiencia emocionante. El corte de revoluciones a 13.500 RPM no solo era un número en el papel, se traducía en una sensación visceral. La moto era dócil en bajas revoluciones, perfecta para la ciudad, pero al abrir gas y superar las 10.000 RPM, el motor sonaba como un enjambre de abejas furiosas, transformando cada recta en una invitación al pecado. Esta combinación de manejabilidad y potencia hizo que la CB1400 se convirtiera en una moto ideal para aquellos que buscaban emociones fuertes sin entrar en el territorio de las deportivas puras. El diseño de la Honda CB1400 fue, sin duda, uno de sus puntos más controversiales en su lanzamiento. Mientras que la mayoría de las motos deportivas de la época seguían un diseño más clásico, con carenados completos y líneas más agresivas, la CB1 apostaba por un enfoque diferente. Su estilo naked, con un chasis compacto y una postura más erguida, buscaba ofrecer una moto más accesible, pero también más pura en su estética. El faro redondo, la cola corta y el pequeño tanque de combustible daban a la moto una apariencia minimalista
casi esquelética, que hoy en día se aprecia por su enfoque retrofuturista. Es como si Honda estuviera tratando de adelantar a su tiempo, pero la sociedad de los 80 no estaba preparada para ese tipo de vanguardismo. Los motociclistas de la época no entendían por qué una moto con tanto potencial deportivo no tenía el carenado y la apariencia de una superbike. La gente estaba acostumbrada a las deportivas con musculatura visual, y la CB1 les parecía un diseño demasiado austero y en cierto modo hasta raro. Sin embargo, hoy en día, lo que en su momento fue visto como un error de diseño ha sido reconocido como una pieza de colección que marca el inicio de una era donde las motos naked deportivas comenzaron a ganar terreno. Esa simplicidad y ese enfoque minimalista ahora se ven como algo elegante y atemporal, con una estética que resalta en el mundo de las motos clásicas y deportivas. ¿Quién diría que esa nave espacial que tanto desconcertaba a los motociclistas de los 80 hoy sería un símbolo de culto? La competencia en el segmento de las 400 centímetros cúbicos a finales de los 80 y principios de los 90 era feroz. La Suzuki Bandit 400, por ejemplo, era una naked que lograba un equilibrio perfecto entre rendimiento y usabilidad diaria. Su motor de 4 cilindros en línea, aunque no tan radical como el de la CB1, ofrecía una entrega de potencia más lineal y fácil de manejar, lo que la hacía ideal tanto para principiantes como para pilotos más experimentados. Además, la Bandit tenía un diseño más convencional, lo cual ayudó a que fuera mejor recibida en el mercado. Por otro lado, la Yamaha FZR 400 era una moto diseñada con un enfoque más deportivo. Con su carenado completo y su chasis Delta Box, esta Yamaha era un misil en las curvas. Los pilotos que buscaban una experiencia deportiva pura la adoraban, y su imagen de mini superbike la hacía muy atractiva para los jóvenes que soñaban con las pistas de carreras. Y luego estaba la Kawasaki ZX-R 400, una auténtica máquina de carreras homologada para la calle. Su motor de altas revoluciones y su chasis sofisticado la convertían en una opción casi exótica en el mercado. La ZX-R tenía una estética de carreras y un rendimiento que dejaba claro su propósito: ser rápida, sin concesiones. En medio de este panorama, la CB1 400 se presentaba como una moto divertida y accesible, pero su marketing no lograba transmitir la misma emoción que sus rivales. Mientras las otras marcas ofrecían la ilusión de ser pilotos de MotoGP, Honda se quedó con un mensaje demasiado tibio. Faltó ese punch emocional, esa promesa de aventuras y adrenalina que los jóvenes buscaban. Al final, la CB1 se percibía más como una opción sensata y práctica, pero no como la moto que aceleraría tu corazón al máximo. Y en un mercado donde la pasión manda, eso fue un error costoso. En Estados Unidos y Europa, las ventas de la CB1 fueron, digamos, un desastre. Solo se comercializó un par de años y luego, ¡puf!, desapareció. ¿Qué pasó? Principalmente, mala estrategia de marketing y un mercado que no sabía lo que quería. La CB1 era demasiado sofisticada para ser una moto de entrada y demasiado simple para ser una deportiva de verdad. El mercado simplemente no estaba listo. O quizás, y solo quizás, Honda no supo contar la historia correcta. Hoy, la CB1 400 se ha convertido en una joya para coleccionistas. Es rara, tiene un rendimiento increíble para su cilindrada y su diseño envejeció como un buen vino. Además, su motor derivado de la CBR 400RR le da ese toque de exclusividad. Es la moto que los entendidos buscan, la moto que nunca debería haber desaparecido. Y ahora, la gran pregunta: ¿vale la pena? La respuesta es un rotundo sí. Si encuentras una CB1 400 en buen estado, puedes estar ante una pieza de historia. Su precio en el mercado de segunda mano ronda entre $3,000 y $5,000, dependiendo del estado y la originalidad. Eso sí, conseguir repuestos puede ser un reto.
No imposible, pero vas a tener que escarbar en internet o tener un amigo en Japón que te dé una mano. En cuanto a su mantenimiento, si sabes lo básico y tienes un buen mecánico, la CB1 sigue siendo tan divertida y fiable como el primer día. La Honda CB1 400 fue un experimento que no salió bien en su momento, pero que, con el tiempo, se ha ganado el lugar que merece. Una moto que demostró que a veces el mercado no sabe lo que necesita hasta que es demasiado tarde. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de probar una, no lo dudes, porque como bien dice el dicho, no siempre las mejores historias son de las que ganaron, sino de las que resistieron el paso del tiempo. Y si te gustaría descubrir a una de sus mayores rivales, la imponente Suzuki Bandit 400, haz clic en este video y nos vemos ahí.